Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Hoy vamos a ver una historia de el mismo libro, Escandalosa Misericordia, de Sor Emanuel. Y esta es la historia de un fraile y su segunda oportunidad, ¿no? Él se llama Fray Daniel Natale. Y bueno, pues vamos a empezar. Dice, esta experiencia le ocurrió a un fraile capuchino italiano en los años 40. Vivía en San Giovanni Rotondo, Italia, y el padre Pío lo quería mucho. El hermano Daniel padecía de un grave tumor en el estómago, y aunque había sido desahuciado por los médicos y estaba a punto de morir, el padre Pío le dijo, ve a Roma para que te opere tal cirujano. Confía en el consejo de aquel gran profeta y fue a operarse. La intervención duró 8 horas y fue un éxito, pero poco después, Fray Daniel estuvo en coma por el espacio de 3 días y murió. El padre Pío, conmocionado por la noticia, rogó intensamente por él, haciendo con la Virgen María una especie de trato particular, cuyo secreto solo conocen los santos. Los amigos del hermano Daniel le habían dicho, Padre Pío, tú le aconsejaste la operación a pesar de la opinión contraria de los médicos. Ahora tienes que rezar para que vuelva a la vida. El padre Pío fue escuchado enseguida. De repente, Fray Daniel se levantó de su lecho mortuorio. Estaba vivo y bien vivo. Caminaba, hablaba y hasta veía a través de las paredes de la clínica. Evidentemente fue bombardeado a preguntas sobre su experiencia en el momento de la muerte. Los detalles que les comparto me fueron contados por un sacerdote y unos laicos que conocieron muy bien a ese hermano. Además, el propio sobrino de Fray Daniel, el padre Remigio Fiare, ha dado un testimonio privado que mis amigos de Roma me han transmitido. El hermano Daniel contó que tuvo un encuentro maravilloso con Jesús y que vio también a la Virgen María. Declaró, en la tierra no tenemos ni idea de lo que es el amor de Dios. Me parecía que para Jesús yo era el único objeto de su amor. Tenía un deseo loco de unirme a Él, de tan fuerte que era el amor, y además Él me invitaba a hacerlo. En aquel momento, Daniel vio, en una fracción de segundo, desfilar delante de él toda la película de su vida, y comprendió que merecía el purgatorio, pues no estaba preparado para ser abrazado por Dios. En efecto, no había confesado algunos pecados, especialmente ciertas faltas relacionadas con el voto de pobreza, de las que no se había arrepentido. Tuvo que estar 2 o 3 horas en el purgatorio, y sin embargo, esa purificación le pareció haber durado un siglo. También dio testimonio de que en el purgatorio tuvo que padecer 2 sufrimientos atroces. El primero era no poder ver a Jesús. Entonces se apoderó de él una nostalgia indescriptible. Es lo que se denomina la pena de ausencia. No se ve a Dios, pero se experimenta un deseo infinito de Él, bien supremo. Se tiene la impresión de estar lejos de Él, y uno se encuentra ante la imposibilidad de verlo y de gozar de su presencia, pero a la vez la esperanza de volver a verlo consuela el alma. El segundo sufrimiento era aún más doloroso. El Señor le hizo conocer el alto grado de santidad que había concedido para él. Fray Daniel veía incluso todas las gracias que su Creador le había ofrecido en el curso de su vida, para que llegara plenamente a ese estado de santidad. Esto deslumbró a Daniel. ¡Qué belleza! En aquel elevado grado de santidad, qué gloria tan magnífica, qué esplendor. Pero cuando vio lo que realmente había cumplido en la tierra, se dio cuenta de que había realizado tan solo una parte del plan de Dios, y se apoderó de él un sufrimiento intenso, que describía como una espada que le traspasaba el corazón. Es demasiado tarde, pensó, y no tenemos más que una vida allá abajo. En efecto, había desaprovechado parte del sueño que Dios había concebido para él. Entonces vio que el Padre Pío se presentaba en el purgatorio. También vio a la Santísima Virgen y comenzó a implorarle, «Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios, obténme del Señor la gracia de volver a la tierra para vivir y actuar movido solo por el amor de Dios. Suplicó también al Padre Pío,
Por tus atroces dolores, por tus llagas benditas, Padre, ruega a Dios que me libere de estas llamas y me conceda continuar mi purgatorio en la tierra. Después se dio cuenta de que el Padre Pío hablaba con la Santísima Virgen. Ella inclinó la cabeza y después le sonrió al hermano Daniel. Entonces éste tomó posesión de su cuerpo. El Padre Pío le dijo: yo te había prometido que estaría siempre contigo. En efecto, la oración del Padre Pío había obtenido de la Virgen que se le concediera una segunda oportunidad. Así fue como Fray Daniel volvió a la vida. Huelga decir que el personal del hospital que estaba junto a él quedó aterrorizado y comenzaron a gritar porque creían que se trataba de un fantasma. Incluso por algunas horas cerraron con llave la puerta de la habitación donde se encontraba. A partir de su retorno a la tierra, el padre Daniel cambió radicalmente y, convencido por lo que había visto y comprendido del más allá, pasó el resto de su existencia en oración, con el rosario constantemente en la mano. Tenía una compasión extraordinaria por los pequeños, los pobres, los discapacitados y los sufrientes de todo tipo, y los acogía incansablemente. Veía en ellos a Jesús sufriente. Rebosaba de alegría a pesar de tener una pésima salud y haber sido sometido a numerosas operaciones, porque se había dado cuenta del valor del sufrimiento ofrecido a Jesús en la economía de la redención. En una palabra, no desperdició su segunda oportunidad. Bueno, pues quiero regresar a este punto que realmente me dejó sorprendida, ¿no? Como que hemos oído mucho, ¿no? Sobre temas así, ¿no? Gente que ha visitado el purgatorio, gente que ha tenido sus juicios particulares, pero yo nunca había oído esto. Toparte con el plan que Dios tenía para ti y que no cumpliste. Qué duro, ¿no? Qué duro encontrarte con eso, ¿no? Con esa realidad, con el sueño que... Porque finalmente cuando... La otra vez estaba dando una clase, pero cuando Dios nos creó, ¿no? Cuando fuimos concebidos, Dios ya tenía un plan para nosotros. O sea, nosotros fuimos concebidos y creados por Dios con un plan particular. Y qué pena que por nuestro egoísmo, por nuestra pereza, por nuestra dejadez, no hayamos convertido en realidad ese plan, ¿no? Ese sueño que tenía Dios para nosotros. Qué pena. Y claro que por eso él sentía una espada en el corazón. Porque finalmente estamos en parte decepcionando a Dios, ¿no? Que Él es misericordioso, es todo amor, ¿no? Pero claro que decepción no haber convertido en realidad su sueño. El sueño que tenía Él en la vida de nosotros. No, qué vergüenza, la verdad. Bueno, que nos abra esto los ojos, ¿no? Para seguir trabajando, ¿no? Para seguir haciendo apostolado, ¿no? Seguir expandiendo el reino de Dios, llevándole a Dios a las almas, a los demás. Hay mucha pobreza espiritual ahora en este mundo. Tenemos que levantarnos, hay que activarnos, que la gente necesita consuelo espiritual. ¿Okay? Así que anímate, ¿no? Anímate a hacer apostolado, ¿no? A llevarle a Dios a otras almas. Ok, nos vemos la próxima semana, ¿no? Con más de Historias de Fe. Bye.